Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias criminales más desconcertantes del siglo XX, sin ninguna duda. Fijaos en estos tres conceptos: asesino confeso, caníbal y celebridad. Pues bien, los tres describen a una misma persona, Issei Sagawa. Su historia es una paradoja escalofriante, porque cometió un acto de una brutalidad que cuesta imaginar, pero es que no solo se libró de cualquier castigo, sino que acabó convirtiéndose en una figura pública. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que el autor de uno de los crímenes más atroces que se recuerdan en París jamás se enfrentara a la justicia? Es que es una historia que desafía todo lo que entendemos por ley, por cordura y, desde luego, por moralidad. Bueno, pues para entender cómo se pudo llegar a algo así, tenemos que ir al principio, a los hechos. Y todo arranca con dos estudiantes en París. A un lado, Issei Sagawa, un estudiante japonés de 32 años, muy acomplejado por su estatura, medía apenas 1,45 m. Él mismo se describía como alguien débil, feo e insignificante. Y al otro lado, René Hartevelt, una compañera suya de clase, holandesa, brillante, de 25 años. Sagawa desarrolló una obsesión muy oscura con ella, llegando a decir que anhelaba absorber su energía. Y ese deseo, ese oscuro deseo, no se quedó ahí. Se transformó en un plan meticuloso, horrible, que se acabó materializando una noche cualquiera en su apartamento de París. Todo pasó el 11 de junio de 1981. Sagawa invita a René a su piso con la excusa, fijaos, de traducir poesía. Mientras ella estaba leyendo de espaldas a él, le disparó por la espalda. Lo que pasó en los 2 días siguientes es simplemente indescriptible. Practicó el canibalismo, la necrofilia, y lo fue documentando todo con fotografías. Su plan, este plan macabro, solo se vino abajo cuando intentó deshacerse de los restos y lo descubrieron. Hay una frase del propio Sagawa que resume su estado mental de una forma que te hiela la sangre. Dijo: era una buena amiga, pero yo la veía solo como un apetitoso bol de carne. O sea, él mismo confesó que no la veía como una persona, sino como un objeto, un simple objeto para su fantasía caníbal. Esto no fue un crimen pasional ni nada por el estilo. Fue un acto frío, calculado y totalmente premeditado. Y bueno, su confesión no dejaba lugar a la más mínima duda. Cuando la policía registró el apartamento, se encontró con pruebas irrefutables. Partes del cuerpo de René estaban todavía en el frigorífico. Así que tenemos una confesión detallada y pruebas físicas abrumadoras. El caso, parecía completamente cerrado. Pero es justo aquí, cuando todo parece claro, donde la historia da un giro que es, de verdad, incomprensible. Y es donde la justicia empezó a fallar de una forma espectacular. Lo que vino después fue un laberinto legal, una cadena de decisiones a cada cual más desconcertante. A ver, a pesar de que confesó todo, un juez francés lo declara demente, y eso significaba que no se le podía juzgar. Claro, en Francia se montó un escándalo público enorme, así que lo deportaron a Japón. Y aquí viene lo más alucinante de todo. En Japón, los psicólogos lo examinan y determinan por unanimidad que está perfectamente cuerdo. Y aún así, poco después queda en libertad. La pregunta es, ¿cómo es posible? Pues por un vacío legal increíble. Como en Francia el caso se desestimó porque se le declaró demente, el tribunal francés selló todos los archivos. Nunca se los enviaron a Japón. Y claro, sin esos documentos oficiales, las autoridades japonesas no tenían ninguna base legal para procesar a Sagawa por un crimen que se había cometido en otro país. O sea, el asesino confeso era, a efectos legales, intocable. Una locura. Pero esperad, porque si la historia hasta ahora ya es perturbadora, lo que viene ahora es, si cabe, todavía más inquietante. Porque Sagawa no solo quedó libre, es que convirtió su infamia, su crimen, en una carrera profesional. Sí, como se oye. Lejos de esconderse o de llevar una vida discreta, Sagawa se dedicó a explotar el morbo que generaba su caso. Esa fascinación del público por lo que había hecho le abrió de par en par las puertas de los medios de comunicación, del mundo editorial, y así se fue creando una especie de fama, una fama perversa. Y su carrera, entre comillas, fue de lo más variada, ¿eh? Escribió más de 13 libros, uno de ellos, sus memorias, detallando el asesinato. Se convirtió en crítico de restaurantes, lo cual es de una ironía macabra que, apareció en películas, incluso en una pornográfica, y hasta dibujó un manga contando gráficamente su propio crimen. Su historia llegó a inspirar canciones de grupos tan conocidos como The Rolling Stones o The Stranglers. Pero que no se nos olvide, a pesar de todo este circo mediático y de su estatus de celebridad, la base de su fama nunca cambió.
Todo, absolutamente todo, se construyó sobre esa confesión tan simple y tan brutal. El horror de lo que hizo fue literalmente el producto que estuvo vendiendo durante décadas. Pero claro, detrás de toda esta historia del asesino famoso y del embrollo legal, hay una realidad que a menudo se queda en un segundo plano, que se olvida, y esa es la víctima. 25. Esa era la edad que tenía René Hartevelt, cuando le arrebataron la vida de esa forma tan brutal. Mientras su asesino se dedicaba a construir una carrera sobre su muerte, a su familia solo le quedó el dolor y la impotencia. La impotencia de ver cómo el sistema judicial de 2 países, no uno, sino 2, les fallaba de una manera tan estrepitosa. Y así llegamos al epílogo de esta historia. Issei Sagawa vivió una vida larga, una vida en libertad. Murió en el año 2022, a los 73 años, por una neumonía, más de 40 años después de asesinar a René, y sin haber pasado ni un solo día en la cárcel por ese crimen. Al final, el caso de Issei Sagawa nos deja con una pregunta realmente inquietante. ¿Qué pasa cuando la justicia falla de esta manera? Cuando un crimen o un asesinato no solo queda impune, sino que se convierte en una carrera rentable. Nos obligó a pensar en los límites de la ley, en esa extraña fascinación que a veces sentimos por el mal y sobre todo en el vacío tan profundo que queda cuando la justicia simplemente nunca llega.